Buenos días y bienvenidos a esta presentación titulada Aplicación de la IA más allá de la generación de contenido para el Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas de 2025, INTED. Yo soy Antonio Madrid López y junto con mis compañeros del CEU San Pablo, César Vicente Molina Domínguez, Gastón Sangler Contreras y Carlos Miguel Iglesias Sanz, queremos hablar de este tema que nos lleva dando un tiempo vueltas en la cabeza. Como sabéis, ha habido un aumento, sobre todo dentro de lo que es la universidad privada, a lo largo del tiempo de la carga de estudiantes, sobre todo como podemos ver, tanto a nivel de grado como a nivel de primer ciclo y de segundo ciclo. Este aumento de la carga docente se ha ido viendo acompañado, sobre todo en las privadas igualmente, de un aumento de profesores. Aunque hay una correlación en la que cada vez hay más alumnos y cada vez hay más profesores, hay que tener en cuenta que nuestro objetivo no debería ser solo la docencia, sino también tener en cuenta un poco conceptos como la eficiencia. Esa búsqueda de eficiencia, esa búsqueda de conseguir que de verdad podamos conseguir que el alumno aprenda, es lo que nos lleva a este afán de innovación dentro de la temática docente. La idea de esta presentación vino precisamente a raíz de buscar la forma de aplicar los diferentes modelos de inteligencia artificial a la docencia. Es evidente para cualquiera que esté relacionado con este mundillo que, pues utilizar la inteligencia artificial como una metodología generativa ha permitido crear muchos más contenidos. ¿Vale? Es una aplicación directa y más que obvia. Pero claro, la idea sería preguntarnos, dentro de lo que podemos hacer, ¿qué más podemos hacer? ¿Cuáles son las áreas donde podríamos aplicar esto? Si quisiéramos desarrollar diferentes metodologías de investigación que aplicar a la propia docencia, teniendo en cuenta el uso de inteligencia artificial, ¿qué es lo que deberíamos de investigar? Y eso nos lleva a nuestra metodología, que se ha realizado mediante entrevistas abiertas a diferentes profesionales de la docencia, que van desde el rango de educación primaria hasta el rango universitario, pasando por el rango de formación profesional. De hecho, uno de los entrevistados en concreto ha sido docente tanto a nivel universitario como a nivel de formación profesional. Y la pregunta que se hacía era, de manera inequívoca, ¿qué áreas o qué metodologías tendrías para aplicar esta inteligencia artificial a tu docencia? Es decir, ¿qué áreas te gustaría que estuvieran más investigadas o donde crees que podría aplicarse de una manera más interesante? Analizando las diferentes entrevistas, que fueron siempre con metodología abierta, sin límite de tiempo y sin necesidad de pasar por diferentes ítems, pero sí que en algún momento se planteaba la posibilidad de expresar sus inquietudes con respecto precisamente a la aplicación, de lo cual hablaré un poquito más tarde, nos llevó a hablar de estos cuatro apartados, estos cuatro pilares o como queréis llamarlo, sobre la aplicación de IA. Lo más básico de todo es precisamente la generación de contenidos a un nivel muy basiquito, es decir, una generación de imágenes, una generación de textos, e incluso la mayoría de los profesores hablaban de una generación de preguntas de examen. De todos los entrevistados, que fueron 10, 2 clamaron no haber hecho uso de la inteligencia artificial todavía en su práctica docente, mientras que 8 hablaron de que sí en alguna de estas tres variantes. Sin embargo, a lo largo de las entrevistas apareció una generación de contenidos más avanzados, mucho más personalizados, de los cuales solo uno de los entrevistados dio referencias. Este profesor, que coincide con el profesor que daba clase en educación infantil, es precisamente el que, aparte de generación de imágenes y textos, que suele utilizar de manera muy personalizada con su clase, hacía generación de canciones e incluso juegos, siempre intentando tener en cuenta las características propias de la clase para construir un compromiso entre el docente y, bueno, pues los educandos.
La generación de juegos, por ejemplo, planteaba una idea muy interesante, y es que en una de las clases, él da clases de inglés, tenía que hablar de, tenía que hablar de climatología, climatología en inglés. Y entonces lo que hizo fue generar un juego en ChatGPT, generó un prompt en el que convencía a ChatGPT de que eran un ogro de 3 cabezas, porque los grupos eran de 3, y que tenía que proponer una aventura de rol en inglés en la que cada acción la decidía una de las diferentes cabezas del ogro. Y tenía que estar sacando terminología climatológica constantemente. El reporta que le funcionó muy bien este caso concreto. Una de las áreas más interesantes que se menciona todo el rato es precisamente el perfilado del alumno. Es decir, si pudiéramos saber cuáles son las capacidades cognitivas del alumno, cuáles son sus formas de aprender, sus formas de funcionar, es decir, sus características de aprendizaje. Por ejemplo, si la curva de aprendizaje o la curva de memoria está asociada a unas frecuencias concretas, 1, 2, 4, etcétera. Pero eso puede variar de persona en persona. Habrá gente que tenga una capacidad de aprendizaje más visual, o más auditiva, o más conceptual. Entonces, todo esto se podría investigar mediante un perfilado del alumno, y se podría hacer de manera automática utilizando alguna herramienta de inteligencia artificial. Conociendo todo esto, se podría intentar mejorar el enganche. Disculparme porque no me gusta utilizar demasiados anglicismos y puedo evitarlo, con lo cual quise traducir la palabra engagement como enganche. Es decir, nos permite intentar saber cuáles son los puntos de anclaje de un alumno concreto para saber cómo intentar llegar a él. Es decir, si yo, por ejemplo, doy clases en anatomía humana, y muchas veces cuando explico el corazón, si tengo alumnos a los que les gusta la mecánica, intento explicar el corazón como si fuera una bomba mecánica, una bomba de coche. Es decir, un pistón, todo esto. Claro, no todos los alumnos les gustan los coches, pero es una vía de entrada. Conociendo el perfil del alumno, podríamos buscar diferentes vías de entradas. Y el último apartado sería para intentar investigar las propias interacciones entre los alumnos. Habrá alumnos que estén más abiertos a la colaboración con otros grupos, alumnos que estén menos abiertos, y en general lo que nos permitiría la IA sería conocer más a los alumnos, lo cual en clases de educación no obligatoria suele ser mucho más posible debido al reducido número de alumnos, mientras que en la universidad ya sabéis que el número de alumnos por profesor aumenta muchísimo. El segundo apartado sería precisamente cómo trabajar con estos grandes grupos, es decir, el diseño de grupos. Utilizando las mismas herramientas de profiling de las que se hablaba antes, se podría intentar diseñar grupos de una manera en la que las sinergias fueran mejores. Por ejemplo, hay algunos estudios que refieren que al incluir en grupos de 6, 1 o 2 alumnos cuyas capacidades estén por encima de la media, estos alumnos pueden tirar de la motivación del resto de alumnos. Mientras que si hay demasiados alumnos capaces, lo que va a ocurrir es que va a haber enfrentamientos sobre la forma de hacer las cosas, y si no hay suficientes alumnos capaces, es posible que haya una desmotivación. Entonces, esto podría ser una forma de evaluar precisamente el cómo intentar diseñar estos grupos, no solo para pequeñas actividades que se puedan hacer entre ellos, sino también para clases más grandes de teoría. El tercer apartado, de los cuales tengo que comentar que ya he visto algún vídeo muy interesante dentro de este congreso, sería el de autonomía del alumno. La primera idea que viene a la mente sería el de tutor personal, es decir, un alumno que utilice a la inteligencia artificial como un tutor personal que le permita guiar, que le permita planificarse las clases, cómo estudiar, cómo entender cosas que no puedan entender. Es decir, explícame el corazón como si fuera una bomba, pero no me lo expliques como si fuera una bomba de coche, porque los coches no me interesan. A mí lo que me interesa en realidad es que tengo un acuario y me encantan los peces, pues por ejemplo. Y se podría utilizar como un modelo de autoevaluación, es decir, el alumno se enfrenta para saber si de verdad controla o domina la asignatura. El tercer apartado sería la generación de contenido propio que pueda
ayudar al alumno a entender sus propias cosas, de generación de reglas mnemotécnicas, guiado, por ejemplo, dentro de un palacio mental, u otras técnicas de aprendizaje que el alumno pueda realizar de manera guiada. A la pregunta de qué limitaciones nos encontramos a día de hoy, la principal es la falta de confianza, es decir, la mayoría de profesores no tienen una confianza suficiente en que un modelo de lenguaje, una inteligencia artificial, pueda trabajar sin supervisión. Esto nos lleva a que una de las líneas de investigación que puede haber a día de hoy es precisamente evaluar la fiabilidad de los modelos de lenguaje dentro de estas características. Por ejemplo, ¿es fiable ChatGPT para corregir exámenes? Si tú le metes un texto, es capaz de corregirte y darte una nota, y esa nota puede encajar con la opinión del profesor. Eso podría ser una línea de investigación. La segunda parte sería la falta de respaldo ético, y esta está muy relacionada también con la falta de respaldo legal. Es decir, cuando tú haces un profiling de un alumno, al final estás accediendo a un contenido muy personal del individuo. Igual que a día de hoy se está discutiendo sobre si tenemos derechos sobre nuestra imagen o nuestra voz, pues también puede ser que tengamos derechos sobre nuestras capacidades cognitivas, etcétera. Entonces, no tenemos una referencia ética sobre si esto es posible, tampoco tenemos un respaldo legal. Y estas eran de las cosas que más echaban atrás a los profesores a la hora de intentar aplicar la IA. Además, un par de los entrevistados hablaron de posibles malinteracciones, es decir, dentro principalmente del ámbito universitario, se habla de que el alumno tiene que pasar por una etapa en la que se tiene que adaptar a una entidad que no se adapta a él. Es decir, el alumno es uno más en un montón de clases, tiene que aprender cómo enviar un email correctamente, cómo comunicarse con el profesor, cómo buscarse los apuntes y cómo funcionar en general. Mientras que si todo esto se elimina mediante la personalización de un tutor, pues el alumno puede no adaptarse y no aprender a adaptarse, que también es una habilidad muy interesante. También se habla de del posible entrenamiento del alumno hacia la IA. Es decir, un alumno que de una manera u otra pueda llevar a la IA que en lugar de corregirle y enseñarle, le dé todo el rato feedback positivo porque es lo que él busca. Entonces hay que llevar cuidado con este tipo de cosas. En conclusión, me ha parecido que hay un interés muy generalizado dentro del personal docente. De hecho, un par de los entrevistados manifestaron haber ido a congresos donde se hablaba de IA y docencia y que se encontraban bastante descorazonados porque más allá de la generación de contenido no había mucha cosa. Hay una falta de guía, no hay una forma de aplicarlo clara, no está muy establecido. Recordemos que es una tecnología muy moderna y que a día de hoy, bueno, estamos aquí para innovar. Y he visto también muchas ideas creativas por parte de todos los entrevistados. Eso sería todo. Muchas gracias y siento haber tenido que subir esta ponencia 2 veces porque la primera vez fue sin sonido.